Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Marco Blanco Ariza. Los voy a estar acompañando en este primer módulo, que es de conceptos básicos en finanzas. Básicamente vamos a estar revisando conceptos fundamentales para los siguientes dos módulos. ¿Listo? Bueno, les cuento un poco. Soy contador público de la Universidad Nacional. Estoy terminando una maestría también en la universidad en contabilidad y finanzas y actualmente estoy laborando como contador de Fodun. ¿Listo? Entonces, esperemos unos minuticos más antes de iniciar para que más profesores se puedan unir. ¿Listo? Por ahí en 2, 3 minutos ya iniciamos con el tema. Listo. Buenas tardes para los profesores y profesoras que se unieron hace un momento. Entonces, como les comenté, mi nombre es Marco Blanco Ariza. Voy a ser la persona encargada de este primer módulo de conceptos básicos en finanzas. ¿Listo? A sus correos, a los correos con los cuales se registraron, les envié dos archivos. La presentación que están viendo en pantalla y un archivo de Excel con unos ejercicios que vamos a ir revisando pues en el transcurso de las sesiones. ¿Listo? Entonces, empecemos. Listo. Entonces, por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Listo, perfecto. Entonces, este va a ser el contenido del primer módulo. La primera parte va a ser de definiciones. La segunda parte vamos a introducir el concepto de interés y asimismo el interés simple y el interés compuesto. Eh, Posterior a esto, vamos a hablar de las tasas de interés, que pues es un tema importante. Vamos a ver cómo convertir tasas, ya que todas las tasas que están en el mercado
en general no nos las dan en la misma periodicidad, etcétera. Y vamos a ver unas metodologías para poder unificar estas tasas y que podamos compararlas. Ya en la cuarta parte vamos a hablar un poco sobre las principales anualidades, entendiendo la anualidad como una serie de pagos iguales y vamos a construir paso a paso una tabla de amortización. ¿Listo? Por último, vamos a introducir dos temas fundamentales a la hora de tomar decisiones, porque digamos que las primeras cuatro partes nos van a servir eh, para aplicarlo en la toma de decisiones. Si no es únicamente aprendernos la fórmula, saber cómo aplicar la fórmula, sino emplear esta información para poder tomar decisiones de inversión, de financiación, etcétera. Para poder hacer eso, entonces vamos a introducir dos medidas importantes. Una es la TIR, que es la tasa interna de retorno, y el BPN, que es el valor presente neto. Entonces, con estas dos medidas, pues vamos a poder tomar decisiones eh, financieras. ¿Listo? Em, entonces, el primer concepto fundamental en las matemáticas financieras es el valor del dinero en el tiempo. ¿Sí? Y acá partimos de este supuesto importante y es que no es lo mismo recibir 1 millón de pesos dentro de un año a recibirlos hoy. ¿Sí? ¿Y por qué no es lo mismo? Em, Porque existen factores externos que nos van a afectar. Por ejemplo, la inflación. ¿Sí? Puede que el día de hoy yo pueda comprar más productos con ese 1 millón de pesos a los que voy a poder comprar dentro de un año. Entonces, en ese caso, yo voy a preferir tener el 1 millón de pesos hoy y no dentro de un año. Otro factor importante es el costo de oportunidad. Entonces, el costo de oportunidad en finanzas hace referencia a las posibilidades que yo tengo en un momento, digamos en este caso, para invertir el dinero. Entonces, supongamos que tenemos dos alternativas. Uno es decirle a esta persona pues que nos entregue el dinero en 1 millón de pesos y la otra alternativa es coger ese 1 millón de pesos hoy e invertirlo en un CDT, por ejemplo, en Fodun, que nos renta el 3,5% efectivo anual. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro costo de oportunidad? Nuestro costo de oportunidad va a ser los intereses que voy a dejar de percibir por no haber tenido el 1 millón de pesos hoy. ¿Sí? Entonces, este concepto de valor del dinero en el tiempo es el que ha hecho que toda esta estructura de la matemática financiera pues se desarrolle, ¿sí? Porque de alguna manera necesitamos poder decirle a esta persona, mire, yo le voy a entregar ese 1 millón de pesos en un año, pero yo le voy a compensar por la inflación que lo va a afectar, por su costo de oportunidad, entre otras cosas. ¿Listo? Entonces, este es, a mi modo de ver, el concepto más importante que vamos a tener, a estudiar y pues que ojalá tengamos muy presente a lo largo de todo el curso. La profesora Mayra Contreras escribe que sí, la grabación se les va a enviar. Listo, primer concepto, valor del dinero en el tiempo. Entonces, no es lo mismo recibir 1 millón hoy a recibirlo dentro de un año. Vamos con el segundo concepto. Entonces, el segundo concepto es el concepto de interés. El interés lo vamos a definir como una medida del valor del dinero en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos que el valor del dinero, el dinero tiene un valor a lo largo del tiempo. ¿Cómo vamos a medir este valor? Con el interés. Entonces, esa persona a la que no se le entregó el 1 millón de pesos hoy, sino que se le va a entregar en un año, pues le vamos a tener que reconocer un interés por ese valor del dinero en ese año. ¿Cómo se calcula el interés? Vamos a partir del hecho de que nosotros tenemos un monto inicial, ¿cierto? Digamos, hoy tenemos 1 millón de pesos y en un año nos van a entregar 1,200,000 pesos.
La fórmula que ven ustedes en pantalla nos dice que el interés es igual al dinero final menos el dinero inicial. En el ejemplo que les acabo de plantear, pues nuestro interés sería de 200.000 pesos. Y la tasa de interés no sería otra cosa que tomar el cociente entre el interés y el dinero inicial. En ese caso lo que estamos hallando es un porcentaje, ¿sí? ¿Qué porcentaje del dinero que invertí corresponde a interés? Y esa va a ser mi tasa. ¿Listo? Entonces, ya vimos dos conceptos importantes, valor del dinero en el tiempo y el interés como una medida de ese valor del dinero en el tiempo. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, la pueden poner en el chat o levantar la mano, como prefieran. Listo, vamos con un tercer concepto fundamental y es el concepto de equivalencia. ¿Listo? Entonces, vamos a tener que, en estos escenarios, dos cantidades distintas ubicadas en diferentes fechas son equivalentes si producen el mismo resultado económico. ¿Listo? ¿Cómo, cómo podemos entender esto con un ejemplo? Entonces, nos dicen que tenemos 100 pesos de hoy y esos 100 pesos van a ser equivalentes a 140 pesos en un año, siempre y cuando la tasa de interés sea del 40% anual. Entonces, la equivalencia entre cantidades que están ubicadas en diferentes periodos de tiempo la vamos a tener gracias a la tasa de interés. ¿Listo? La profesora Lucía nos comenta que no se ve completamente la presentación. No sé si esto le ocurre porque yo la tengo completa en mi pantalla. No sé si a algún otro profesor o profesora le esté ocurriendo lo mismo. La profesora Diana dice que la ve bien. Ok, gracias. Em, profesora Lucía, tal vez sea algo en su pantalla, en su computador, porque la tengo completa en mi pantalla, ¿vale? Listo. Entonces, como les venía diciendo, ya pasamos por tres conceptos fundamentales: valor del dinero en el tiempo, interés y equivalencia. Listo. Por último, digamos que no es una definición, pero sí eh, es necesario tener la estructura gráfica para, digamos, los problemas posteriores. Entonces, un flujo de caja va a ser una estructura que nos va a permitir organizar en el tiempo las entradas como flechas hacia arriba y las salidas como flechas hacia abajo de dinero. Entonces acá les voy a mostrar un ejemplo de cómo podemos nosotros construir un flujo de caja de cierta operación financiera. Entonces el ejemplo nos dice, se depositan 100 pesos en una cuenta de ahorros y después de 4 años se retiran 150. Y pues nos piden, digamos, construir el flujo de caja. En este caso, entonces, siguiendo la definición, la línea que vamos a tener horizontal va a ser el tiempo, ¿sí? En este caso vamos a suponer que estamos en un tiempo discreto, entonces vamos a tener años, ¿sí? El año cero, que va a ser el momento en el cual vamos a realizar el depósito, que sería los 100, como una flecha hacia abajo. ¿Por qué una flecha hacia abajo? Porque es una salida de dinero, ¿sí? Yo lo estoy sacando de mi bolsillo. Y nos dicen que pasados 4 años se retiran 150. Entonces, después de 4 años, em, vamos a retirar 150 con una flecha hacia arriba porque es un flujo de dinero que nos está entrando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes constituyen un CDT en Fodun, pues van a tener una flecha hacia abajo por el valor X que quieran ahorrar. Y después, por ejemplo, de los 6 meses, van a tener una flecha hacia arriba con el valor del CDT más los intereses que ganar. ¿Listo? Esas serían em, las cuatro definiciones importantes
con las cuales vamos a trabajar a lo largo del primer módulo. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento de estas cuatro definiciones, antes de pasar a la segunda parte. Listo, entonces veo que no hay inquietudes. Listo, entonces a sus correos, como les comenté, les envié un archivo de Excel y una presentación en PowerPoint. ¿Listo? Bueno, yo igual les voy a presentar mi pantalla. Eso ustedes lo van a tener. Propuse 3 ejercicios para revisar estos primeros conceptos. ¿Listo? La profesora Amanda Ortiz pregunta qué es lo que quiere decir BPN. BPN quiere decir valor presente neto. Eso es lo que quiere decir. Y ya en la última parte del módulo vamos eh, vamos a saber cómo calcular. ¿Listo? La profesora Diana Cárdenas no he recibido los documentos. Profesora, por favor, escríbame su correo en el chat y ya mismo se lo reenvío. Listo, entonces, bueno, acá les presento el archivo de Excel. Este archivo de Excel va a tener 5 hojas. Una hoja con una serie de ejercicios, son sencillos y son pocos ejercicios para cada módulo. ¿Listo? Como para que vayamos viendo cómo aplicar estos conceptos. Entonces, el primer ejercicio que propongo nos dice, una inversión inicial de 235.000 pesos produce después de 6 meses un resultado de 389.560. Y nos piden calcular dos cosas. A, el valor de los intereses ganados y B, la tasa de interés eh, de la operación. Entonces, digamos ya con lo visto em, en estos primeros conceptos, la primera parte nos dice valor de los intereses ganados. Entonces, como vimos, los intereses salen de hacer una resta. ¿Entre qué? Entre el valor final, que sería los 389.560, ¿cierto? Menos los 235.000, que fue pues el valor inicial. En este caso, vamos a tener que los intereses ganados fueron 154.560 pesos. ¿Listo? Em, y la parte B nos dice, calcule la tasa de interés de la operación, como lo presenté en la diapositiva. Entonces, una vez tengamos el interés, podemos calcular la tasa. ¿Cómo la podemos calcular? Haciendo una división. Entonces, hacemos la división entre los intereses, 154.560, y el valor inicial o el valor o el depósito inicial. En este caso, nuestra inversión inicial es de 235.000. ¿Listo? Si pasamos esto a porcentaje, entonces nos va a dar una tasa del 65.77%. ¿Listo? Em, Ay, perdón. Ya les comparto acá esto otra vez. Listo. A los profesores que no les ha llegado el material, entonces ya tan pronto terminemos de revisar estos ejercicios, lo importante es que podamos revisarlos acá en pantalla. Ya después, también este material resuelto se los voy a enviar al final de todo el módulo, entonces no se preocupen. Lo importante es que pongamos mucha atención acá. Ya en el transcurso de la tarde les vuelvo a enviar a los correos que me escribieron en el chat. Entonces, primer ejercicio, calcular el valor de los intereses
y la tasa de interés. ¿Cómo calculamos los intereses? Monto final menos monto inicial. En este caso sería 389.560 menos 235.000. Eso va a ser nuestro interés. Y la tasa de interés es dividir 154.560 entre el valor inicial de la inversión, que sería 235.000. Listo. Ahora, eh, como segundo ejercicio, nos piden calcular tres cosas. Nos dice calcular el valor de los intereses que produce un capital de 5 millones a las siguientes tasas de interés. Entonces, esto lo vamos a calcular para un primer periodo. ¿Listo? Entonces, para el caso del 3% mensual, lo único que vamos a tener que hacer es el monto inicial, ¿cierto? 5 millones por la tasa de interés, que sería 3%. Eso nos va a dar un interés de 150.000 pesos mensual. ¿Listo? Ahora, el literal B nos dice 0.25 diario. Entonces, lo mismo. Hacemos la multiplicación de nuestro capital, 5 millones, por 0.25%. Y esto nos va a dar un interés de 12.500 pesos diarios. ¿Sí? Y por último, nos están dando una tasa anual del 25%. Entonces, igual, 5 millones por la tasa de interés, que es del 25% anual. Aquí hay que notar algo importante y es que la tasa de interés viene acompañada de un periodo. Ese periodo nos va a indicar, pues, precisamente cada cuánto los intereses o nos van a cobrar intereses o nosotros vamos a recibir un rendimiento. Entonces, en el caso A, vamos a recibir 150.000 pesos mensuales, en el caso B, 12.500, y en el último caso vamos a tener que recibir o pagar 1.250.000 pesos al año. Un momento, por favor. Listo. Entonces, ese sería nuestro segundo caso. Y ya por último, para cerrar con esta primera parte introductoria de conceptos fundamentales, tenemos este ejercicio. Dice, si hoy se depositan 500.000 pesos en una cuenta de ahorros y esperamos recibir por intereses 65.000 anuales, ¿cuánto se tendrá al final del año? Entonces, este es, digamos, un ejercicio sencillo, pero lo que nos están pidiendo calcular es el valor final, ¿sí? Nos están dando el valor inicial, que son 500.000, y nos están dando el valor de los intereses, que son 65.000. Entonces, para eh, calcular la suma que tendremos al final, basta sumar esas dos cantidades, 500.000 más 65.000. Y pues la respuesta al ejercicio sería que al final del año vamos a tener en nuestra cuenta o en donde sea que hayamos hecho la inversión, 565.000 pesos. Listo. Voy a mirar acá una pregunta en el chat. La prof. Celsa García, la profesora Celsa García nos pregunta, ¿el interés es en 6 meses? ¿No debería expresarse en una unidad de tiempo como por mes o por año? En este caso, sí, digamos que cuando estamos haciendo el cálculo, entonces acá pues podríamos poner 150.000 mensuales, 12.500 diarios o 1.250.000 anuales, ¿sí? Pero fue lo que les comenté, que la tasa de interés viene acompañada siempre por un periodo y ese periodo de tiempo pues va a determinar la, la frecuencia con la que vamos a tener que pagar intereses o con la que vamos a recibir rendimientos. ¿Listo? Eh, quiero saber si hay alguna pregunta hasta el momento, tanto de los conceptos que vimos en las diapositivas como de los
ejemplos que hemos visto en Excel. O si hasta el momento pues ha sido claro y no hay inquietudes. Listo. El profesor Luis Miguel Ramírez escribe en el chat que no le queda claro aún el concepto de costo de oportunidad. Perfecto. Entonces, me voy a devolver un segundo a la presentación. Entonces, el costo de oportunidad, eh, lo que nos está diciendo a nosotros es, al momento de tomar decisiones, tenga organizadas sus alternativas, ¿sí? Cada alternativa le va a ofrecer cierta rentabilidad o, digamos, cierto costo. En este caso vamos a suponer que vamos a hacer una inversión. Entonces, yo voy a invertir un CDT, por ejemplo, el profesor tiene 5 millones de pesos disponibles y se le ocurrió que pues, es mejor tener los 5 millones en una inversión, digamos en un CDT, a tenerlos en la cuenta de ahorros, porque la cuenta de ahorros generalmente no rinde casi nada. El profesor tiene varias opciones. Una es invertirlos en Fodun, que sabe que le renta el 3.5% efectivo anual. Otra es, por ejemplo, Bancolombia, que le puede rentar, digamos, el 2% anual. Y otra puede ser Davivienda, que le puede rentar el 2.5% anual. En este caso, la mejor opción sería invertirlo en Fodun, porque es la inversión que más rentabilidad les está dando, ¿cierto? Si por alguna razón el profesor decide invertirlo en Bancolombia o en Davivienda, que son entidades que le están reconociendo menor interés, esa diferencia entre la tasa que ofrece Fodun y la tasa de los demás bancos va a ser el costo de oportunidad. O sea, en este caso, lo que el profesor está dejando de ganar por haber escogido una alternativa que no fue la mejor, ¿sí? Ese es el concepto de costo de oportunidad y también se aplica en el mismo sentido para el caso en el que nos queramos financiar. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, el profesor podría también decidir sacar un crédito en Fodun, ¿cierto? Que sabe que la tasa del crédito ordinario un ejemplo, digamos que es el 10% efectivo anual. En Davivienda le cobran el 12% y en Bancolombia, digamos, le cobran el 11%. Si una decisión racional sería irnos por el crédito con la tasa de interés más baja, ¿cierto? Todos queremos pagar menos interés. Si por alguna razón el profesor decide tomar un crédito en Bancolombia o Davivienda, en el cual le va a tocar pagar más interés, su costo de oportunidad va a ser esa diferencia entre la tasa de Fodun, que era su decisión más favorable, con respecto a la decisión que tomó. En este caso, el costo de oportunidad se interpretaría como los intereses que está pagando de más por no haber seleccionado la mejor inversión. ¿Listo? Entonces, no sé si el tema del costo de oportunidad ya quedó claro para el profesor. El El profesor Iván de Jesús Herrera me pregunta que si hay inflación y costos de administración de la firma financiera donde se hace el depósito, si estos se deben restar del saldo final recibido. Esta es una pregunta importante porque efectivamente cuando nosotros hacemos depósitos en entidades que nos cobran cuotas de manejo o cuotas de administración o nos hacen retención en la fuente en los intereses, esto va a tener un impacto directo en la rentabilidad de nuestra inversión. Y ya les voy a mostrar por qué. En el concepto de interés, nosotros vimos que nuestro interés, o sea, lo que vamos a ganar, va a ser la diferencia entre el dinero final menos el dinero inicial. Si
nuestro dinero inicial invertido en un fondo fue de 1 millón de pesos y nos dicen que nos van a reconocer el 20% anual, ¿cierto? O sea, vamos a ganar 200.000 pesos al cabo de un año, pero este fondo nos dice que nos va a cobrar una comisión por administrar el fondo y además de eso nos va a hacer retención en la fuente, pues cuando nosotros tengamos el dinero final va a ser una suma inferior a la que inicialmente habíamos presupuestado, porque nos descontaron las comisiones, nos hicieron la retención en la fuente y en últimas, ¿qué va a ocasionar estos descuentos? Pues que tengamos una menor rentabilidad en nuestra inversión. ¿Sí? Por eso es importante cuando se va a abrir algún producto financiero en un banco, tener muy claro qué nos van a cobrar por administración o por comisiones, porque esto nos va a impactar directamente en nuestra rentabilidad. ¿Listo? Listo. Y por otro lado, el efecto de la inflación va más es a determinar si tuvimos una ganancia real o no, ¿sí? Porque puede que el banco nos diga, vamos a tener, les voy a dar una rentabilidad en el año del 3%, pero resulta que la inflación en ese año fue del 3,5%. Quiere decir que la inflación fue mayor a lo que me rindió ese dinero. Por lo tanto, mi ganancia real fue cero. En términos reales, lo que sucedió fue que perdí valor de compra. Si mi dinero se desvalorizó, ya no puedo comprar la misma cantidad de bienes con el dinero que tenía. ¿Por qué? Porque mi interés fue inferior a la inflación. ¿Listo? Por eso es que en algunos países el interés real o la ganancia real inclusive ha sido negativa por mucho tiempo precisamente por esto, porque tienen inflación y las tasas de interés que reconocen son muy bajas. Entonces, básicamente, es en ese escenario en donde las tasas de interés al ahorro son menores que la inflación, pues es mejor casi que tener la plata disponible en el bolsillo, pues porque si la dejamos en el banco igual no nos va a dar una rentabilidad real, ¿sí? Y en cambio sí vamos a perder la disponibilidad de tener ese dinero, ¿listo? Ese sería como un análisis, digamos, grosso modo, del efecto de la inflación pues en la rentabilidad y en lo que nos atañe para este módulo. No sé si tengan alguna otra inquietud de esta primera parte. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, hasta la primera parte, vimos 4 definiciones importantes, que es valor del dinero en el tiempo, el concepto de interés y cómo calcularlo, equivalencia, en este caso la equivalencia nos la va a dar la tasa de interés, y por último, vimos el concepto y visualmente vimos cómo es la estructura de un flujo de caja. Perfecto. Entonces, la profesora Laura Obando Gutiérrez nos pregunta por el chat que cómo sabríamos si la inflación nos afecta el ahorro. Bueno, digamos que en este caso, em, digamos, devolviéndome al ejemplo que planteé hace un momento, podemos tener varias alternativas. Entonces, una es esperar a tener la inflación ya anual consolidada, ¿cierto? Y decir, bueno, en el 2020 tuve tanto, mis inversiones me rindieron tanto porcentaje y la inflación del año fue tanto. Entonces ahí podemos decir si hubo una ganancia real o si por el contrario tuve una pérdida, ¿sí? No en términos de dinero, sino en términos reales, en términos de poder adquisitivo. Em, Nos pregunta si se puede tomar la proyección anual o mensual. Sí, es correcto. A la hora de nosotros tomar la decisión de invertir, lo que podemos hacer es tomar la inflación que proyecta el Banco de la República o el DANE
y determinar qué nos conviene más a futuro. Si dejar la plata en este banco, en Fodun, en la cooperativa, etcétera. Eso lo podemos hacer al momento de hacer la inversión, que pues en general se hace eso, ver la proyección de la inflación, ver qué tanto tiene pronosticado que va a fluctuar, porque pues digamos esto también nos afecta no solo en el ahorro, sino en la financiación. Supongamos que vamos a sacar un crédito hipotecario y nos ofrecen un crédito hipotecario no en tasa fija, en cuotas fijas, sino en VR, ¿sí? Esta tasa VR está atada a las fluctuaciones de la inflación. Entonces, supongamos que yo el día de hoy tomo un crédito en VR de 300 millones para comprar un apartamento y este crédito va a estar a 20 años. Entonces, claro, lo primero que pensamos es un crédito muy riesgoso porque no sabemos qué va a pasar con la inflación durante los 20 años. El banco al momento de desembolsar el dinero le va a entregar un plan de pagos con la inflación que ellos tienen en ese momento ajustada por sus proyecciones. ¿Sí? Ellos lo que le van a decir es, mire, esta es la inflación a este mes su proyección de pagos es esta. Obviamente, cada vez que se mueva la inflación, el banco va a mover las cuotas, ¿sí? Y lo va a ir actualizando, pues de acuerdo a este movimiento. Digamos que en ese caso, le respondo a la profesora Laura Obando. Los bancos, cuando emiten estos o desembolsan estos créditos atados a la inflación, periódicamente los van ajustando, ¿listo? Para que ellos tampoco vayan a perder dinero, ellos nunca van a perder dinero. Entonces, efectivamente, podemos tomar como referencia tasas anuales o semestrales o mensuales para realizar un pronóstico y tomar la mejor decisión de inversión. ¿Listo? La profesora Celsa pregunta, ¿en Colombia hay alguna protección para el ahorrador en caso de inflación por encima de interés? No, en este caso no hay, o por lo menos que yo conozca, algo que, digamos, el gobierno o una entidad, porque, digamos, los bancos no van a entrar a cubrir esa diferencia porque si no, pues perderían dinero. Y el único que podría, en dado caso, entrar a cubrir esa diferencia sería el Estado y la verdad no, actualmente no conozco algún producto financiero en el cual la inflación sea compensada por alguien externo para que el ahorrador no pierda, ¿sí? Em, digamos que ahorita con el tema del COVID, las tasas de interés de los CDTs en los bancos disminuyeron bastante, ¿sí? Precisamente porque había exceso de liquidez. Las personas no estaban gastando porque estaban encerradas por X o Y razón y estaban dejando la plata en los bancos. Entonces los bancos estaban llenando de dinero y para desincentivar el ahorro, bajaron las tasas de interés de los CDTs. Pero si ustedes se dan cuenta, la inflación en ningún momento van a decir, no, bajamos la inflación. No, por el contrario, en estos últimos 2 meses que hubo paro, la inflación subió y se registró una inflación superior a la que se venía registrando en el periodo pasado, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, las personas que tenían créditos en VR van a sentir el golpe porque van a tener que pagar un mayor interés. ¿Listo? El profesor Iván de Jesús Herrera escribe por el chat que em, le inquieta el papel de las tasas que fija el Banco de la República sobre los bancos y entidades financieras y que afecta a los depósitos a término de los usuarios en épocas de pandemia. Exactamente, sí. Obviamente el Banco de la República establece una tasa de referencia y bajo esa tasa de referencia, pues las demás entidades que están por debajo empiezan a establecer sus propias tasas y obviamente l- los bancos siempre van a apuntar a cobrar mayor interés en los créditos que otorgan y pagar un menor rendimiento a las personas que ahorran, porque entre estas dos cantidades es el margen, se conoce como el margen de intermediación financiera, y ahí es donde tiene la utilidad los bancos, de prestar caro y recibir dinero barato. Y efectivamente en épocas de pandemia eh, bajaron las tasas de interés y pues en últimas el que se afecta es em,
la persona que ahorra, ¿sí? Porque va a recibir, empezando, una menor rentabilidad. Y segundo, ya cuando tengamos la cifra de inflación, digamos, del 2021, vamos a ver que la ganancia real en los CDTs puede ser inferior a 0%. Entonces la pregunta ahí es, si fue buena la decisión en dejarle la plata al banco un año quieta para en últimas no ganar nada. Entonces, digamos que en este caso sí opera lo que se conoce como preferencia por la liquidez. En algunos casos, preferimos tener la liquidez en nuestro bolsillo que dejarla en una entidad financiera que no nos va a reconocer nada y por el contrario vamos a perder poder adquisitivo. ¿Listo? Entonces, eh, estos cuatro conceptos son importantes y básicos a la hora de tomar cualquier decisión. Entonces, preguntarnos cuál es el costo de oportunidad que quiero asumir. ¿Sí? Por ejemplo, lo que les decía, me conviene más dejar el CDT en la cooperativa, en la vivienda, en Bancolombia o en Fodun, o en dónde me conviene más tener mi crédito hipotecario, o con qué modalidad me conviene una tasa fija o una tasa variable atada a la inflación. ¿Listo? El profesor Luis Miguel Ramírez nos pregunta, ¿es lo mismo la inflación que el índice de precios al consumidor? No, no son lo mismo. El índice de precios al consumidor es un indicador de, es una canasta de la canasta básica que conocemos, en la cual se ponderan los diferentes precios de esos artículos. Y la inflación es la variación del índice de precios al consumidor de un periodo a otro, ¿sí? Entonces, si el índice de precios al consumidor en enero era del 1%, sí, perdón, era del 1. Era del 1, digamos, 1. Y en febrero nos marcó que el índice de precios al consumidor estaba en 1,2, pues la inflación, que es la variación de estas dos magnitudes, va a ser pues del 20%, ¿sí? Hay una inflación del 20%. Entonces, índice de precios al consumidor es una cantidad, un valor absoluto, una cantidad absoluta. La inflación va a ser una diferencia, ¿sí? Nos va a dar una cantidad relativa. ¿Cómo está cambiando ese índice de precios al consumidor? En este caso aquí en Colombia nos está diciendo es cómo está cambiando la composición de esa canasta familiar, ¿sí? Los precios. Listo, perfecto. Entonces, si no hay más preguntas con este módulo, con esta primera parte, perdón, de definiciones básicas y de los ejercicios, quiero hacer una pregunta y es, ¿para todos fueron claros los ejercicios o quieren que revisemos alguno de nuevo? El profesor Luis Miguel Ramírez tiene la mano levantada. No sé si el profesor quiere participar o fueron las preguntas que realizó en el chat. El profesor Luis Miguel Ramírez pregunta que cómo entra a jugar el análisis de riesgo de las inversiones. Listo, eso es un tema importante que se sale un poco ya digamos, del alcance de este primer módulo porque ya, digamos, involucra conceptos más avanzados, pero desde luego hay un principio fundamental en las finanzas que es el equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo, ¿sí? Si yo asumo más riesgo, voy a exigir una mayor rentabilidad. Si yo asumo un menor riesgo, voy a exigir una menor rentabilidad. Esta balanza siempre la vamos a tener. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo dejo mi CDT en Fodun, pues no puedo exigirle una tasa muy alta porque el riesgo que estoy asumiendo es muy bajo. ¿Sí? Digamos que la probabilidad de que Fodun quiebre o quede ilíquido es muy baja. Entonces el riesgo va a ser insignificante. Pero ¿qué pasa? Supongamos que nos ofrecen un negocio
de criptomonedas en esas plataformas en Internet, em, ahí el riesgo es bastante alto. ¿Por qué? Porque no sabemos, primero, cómo es la seguridad de la plataforma. Segundo, no hay una entidad reguladora que esté respaldando mi dinero, ¿sí? En ese caso, las personas ganan mucho dinero porque están asumiendo mucho riesgo. Por eso es que los traders y las personas que se dedican a especular en bolsa con derivados, etcétera, ganan dinero, ganan mucho dinero porque están asumiendo mucho riesgo. Entonces, claro que el concepto de riesgo tiene un papel importante a la hora de hacer inversiones, ¿sí? Para el último módulo hay unos ejercicios interesantes, por ejemplo, en el que les propongo como ejemplo un profesor de odontología que tiene que tomar la decisión de si abre su consultorio o si mejor destina ese dinero para otra cosa, ¿sí? En este caso, obviamente, crear un negocio propio va a suponer demasiados riesgos, ¿sí? Muchos riesgos más que dejar la plata en un banco en un CDT, porque ya no está ni siquiera solo el riesgo financiero asociado a la inversión, sino que entran a jugar otros riesgos. Por ejemplo, el riesgo legal. ¿Qué pasa si le queda mal hecho el tratamiento a un paciente y me demanda? ¿Sí? Entonces, a la hora de hacer una inversión, claro que sí, entran a jugar los riesgos y tienen un papel fundamental. ¿Listo? Listo. Entonces, ya una vez agotados las definiciones básicas, vamos a pasar a la segunda parte, que es ya entrar a hablar del interés propiamente. Entonces, el interés tiene dos formas em, más comunes, ¿sí? Y dentro de esas dos formas más comunes, interés simple y compuesto, una que se aplica más que la otra. Entonces vamos a tener un primer interés que es el interés simple. Este interés lo que nos dice es no se capitaliza de un periodo a otro, ¿sí? Este interés que me están reconociendo no se va a capitalizar en la inversión para formar un nuevo capital, ¿sí? Y por tal razón, su uso es limitado en el mercado financiero, ¿sí? Ah, los bancos no prestan al interés simple, eh, precisamente porque ellos suponen que el interés genera más interés. ¿Listo? Entonces, acá solo les muestro la fórmula de cómo calcular algo en interés simple, pero lo que les digo, esto su uso es muy limitado en el mercado financiero. La forma de calcular el interés simple va a ser la multiplicación de nuestro capital inicial por nuestra tasa de interés por el número de periodos que va a estar invertido. ¿Listo? El segundo tipo de interés va a ser el compuesto. Este interés sí es el que en el que nos vamos a centrar a lo largo del módulo, porque este es el interés que está presente en la mayoría de operaciones financieras, en créditos, en ahorro, etcétera. ¿Cuál es la diferencia con el interés simple? Que este interés compuesto sí se va a capitalizar de un periodo a otro. Entonces, lo que nos dice es, mire, si a usted le van a reconocer un interés mensual y usted va a tener esa inversión por un año, pues su interés se va a capitalizar 12 veces, porque en un año hay 12 meses y el interés es mensual. Entonces, pasó el primer mes, ese interés forma parte del nuevo capital y así sucesivamente. Por eso es que el interés compuesto, pues eh, crece más, sí, es superior al interés simple y por eso es el que no nos interesa. ¿Cómo se va a calcular este interés? Este interés sí va a tener una fórmula ya un poquito más compleja. Eh, y es la siguiente. Si se dan cuenta, vamos a tener el capital inicial, que es esta P mayúscula, multiplicado por un factor de capitalización. Este factor de capitalización es lo que ustedes encuentran ahí entre paréntesis, elevado a la n. Entonces vamos a tener un producto de P, el capital inicial, por 1 más la tasa de interés. Esta tasa de interés y el N, el I y el N tienen que estar en el mismo periodo. Entonces, si aquí me están dando un 2% mensual, en el N
yo voy a poner el número de meses que se me va a capitalizar esa tasa de interés. ¿Sí? Digamos que no, por ninguna razón podemos poner una tasa que esté expresada en meses y en la N años, ¿sí? Porque ya vamos a llegar a un resultado incorrecto. Y al valor que encontramos ahí le vamos a quitar el valor inicial y ese va a ser nuestro interés. ¿Listo? Entonces, de esta diapositiva, la idea principal y que quiero que interioricen es que el interés compuesto capitaliza de un periodo a otro los intereses. Entonces, cada periodo nuestra inversión va a crecer, ¿sí? Y sobre esa nueva inversión se van a calcular más intereses. Por lo tanto, el interés va a generar mayor interés. Y el interés simple no se capitaliza. Únicamente nos entregan el interés y nuestro capital sigue siendo el mismo. El capital no se va a modificar. ¿Listo? Entonces acá vamos a ver un ejemplo en el que, curiosamente, vamos a, vamos a tener una transacción financiera en la que, dependiendo la situación, vamos a poder tener interés simple o interés compuesto. Entonces el ejemplo dice, el 1 de enero de 2021, una sociedad de Fodum constituye un CDAT a 3 meses por 1.800.000, el cual le renta una tasa del 3% efectivo anual. Caso uno. ¿Qué tipo de interés se le reconoce a la asociada si en la fecha de vencimiento redime el CDT? O sea, redimir entendiéndolo como que va a Fodun y cambia su CDT por dinero y retira los intereses. Entonces, en este caso uno, vamos a tener un tipo de interés. Y en el caso 2 dice, ¿qué tipo de interés se le reconoce a la asociada si en la fecha de vencimiento no redime el CDT y este se renueva por otros 3 meses? ¿Sí? Entonces, ese es un caso interesante porque, pues, en Fodun sí se puede llegar a tener, sí se tiene los dos intereses. Entonces, en el caso uno vamos a tener interés simple. ¿Por qué? Porque la asociada depositó su dinero y al término de los 3 meses lo retiró. O sea, el interés nunca se capitalizó, ¿sí? El interés se le pagó a la profesora y ya. En este caso va a ser un interés simple. ¿Qué pasa en el segundo caso? En el segundo caso nos dice que la profesora no redime el CDT, sino que lo renueva, ¿sí? ¿Qué pasa en esa renovación? Lo que hacen es, cogen lo que el valor del CDT, los intereses que generaron, y lo vuelven un nuevo CDT que se vuelve a poner en 3 meses. O sea, en este caso, los intereses ganados por el primer periodo van a generar más intereses a lo largo del tiempo. Entonces, en este caso, vamos a tener interés compuesto. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta hasta acá de lo que es interés simple, interés compuesto y este ejemplo que les estoy presentando, o si es claro. Dice la profesora Luz Mari Salazar Pulido nos pregunta en el chat que por qué el valor de uno en la fórmula del interés compuesto. Entonces, voy a volver un momento. Em, Como vamos a ver más adelante, lo tengo en una diapositiva más adelante, les voy a mostrar de dónde, cómo se construye esta fórmula, ¿sí? Y por qué el uno, ¿vale? Entonces, si no hay más preguntas de esto que acabamos de ver, voy a pasar para darle respuesta a la profesora Luz Mari. Ah, listo. La profesora Albaidalí Muñoz Sánchez pregunta que el interés efectivo anual aplica para 3 o 6 meses. ¿Por qué el término anual? Listo.
Digamos que este es un- una pregunta importante porque, como nos vamos a dar cuenta, en el mercado financiero se acostumbra a dar tasas anuales, tasas efectivas anuales. Por ejemplo, en Fodun, tanto el CDT a 3 meses como el CDT a 6 meses tiene tasas establecidas en efectivo anual, pero em, el cálculo para el CDT se hace o trimestral o semestral, ¿cierto? Entonces, este es el tema que vamos a ver a continuación, el tema 3 que es tasas de interés, y es ver cómo podemos nosotros llevar ese 3% efectivo anual a una tasa equivalente que sea efectiva trimestral o efectiva semestral, y ahí sí nos aplique, digamos, para utilizar las fórmulas. ¿Listo? No me quiero adelantar a ese tema, de la conversión de tasas, pero sí lo vamos a ver, ¿sí? Digamos que en este caso, que la tasa sea efectiva anual, sí nos va a afectar en nuestro caso de los CDTs en Fodun, porque no están en el mismo periodo, ¿sí? Lo que vimos. La fórmula, tanto la I como la N, tienen que estar en el mismo periodo. En este caso, no están en el mismo periodo. Y por eso es importante la tercera parte de este módulo, ¿vale? Entonces, voy a continuar. Entonces, esta diapositiva se titula ¿De dónde sale el interés compuesto? Entonces, como les mencioné anteriormente, nos dice que se debe capitalizar el interés en cada periodo. Es decir, el interés pasa a ser parte del capital y por lo tanto va a generar más interés, ¿vale? Entonces, hice esta tablita para ver qué pasa a lo largo del tiempo con el interés compuesto. Entonces, en el primer periodo, ¿cierto? En este primer periodo, que sería desde el momento cero hasta el final del momento uno, vamos a tener un capital P. Ese va a ser nuestro capital inicial. En ese mismo periodo vamos a tener un primer interés, que es esta I1. Ese primer interés, ¿cómo se va a calcular? Pues como lo vimos en los primeros conceptos, va a ser el capital, que sería la P, por la tasa de interés, sería P por I. ¿Listo? Y nos interesa conocer cuál va a ser nuestro capital al final de ese periodo, o sea, cuando pasamos del 0 al 1. Sencillamente va a ser, ahí lo llamé F1 para hacer referencia a final, primer periodo. Ahí nuestro capital final, ¿qué va a ser? Va a ser nuestro capital inicial, que sería esta P, ¿cierto? Más el interés, que sería esta I1. En la segunda línea, lo que hago es reemplazar lo que es el interés. Ese I1 es igual a el capital por la tasa de interés. Entonces lo reemplazo. ¿Listo? Al hacer este reemplazo, pues vamos a tener ese segundo lado de la igualdad en términos de P del capital inicial y la tasa de interés. Si ustedes se dan cuenta, acá podemos podemos sacar factor común, ¿cierto? Entonces nuestro capital final va a ser igual a P factor de 1 más I. ¿Listo? Entonces, para responder a la profesora Luzmari, ese 1 sale precisamente de hacer esa factorización. ¿Sí? Si nosotros hacemos el mismo procedimiento para el siguiente periodo, es decir, el periodo comprendido entre el 1 y 2, el periodo de tiempo 1 y periodo de tiempo 2, vamos a llegar a una expresión similar. ¿Qué es lo que va a cambiar? El exponente. ¿Sí? Acá no tenemos un exponente, pero acá es lo mismo que tener elevado a la 1. Entonces, acá en nuestro periodo 2, al final de nuestro periodo 2, acá ya aparece un 2, ¿cierto? Si nosotros hacemos ese proceso sucesivamente hasta el periodo enésimo, pues nos vamos a dar cuenta que sale una formulita que fue la que les presenté. Nuestro capital final, suponiendo interés compuesto, va a ser el capital inicial P por nuestro factor de composición, ¿sí? Elevado al número de periodos que se tenga en la inversión. En este caso, pues N es para dejarlo así general, ¿sí? Pero pues si su inversión es a 13 meses o a 8 semestres
o a 15 bimestres, lo que sea, no importa. Desde que la I, la tasa de interés I y el N estén en el mismo, expresados en el mismo periodo de tiempo, en la misma frecuencia, la fórmula va a funcionar. Ese es el único requisito que pide, que la I y la N estén expresados en el mismo periodo de tiempo, ¿vale? No sé si tengan alguna pregunta con respecto a esta diapositiva que explica de dónde sale el interés compuesto. Listo. Entonces, si no hay preguntas, en el chat. A la profesora Amanda Ortiz, ya de un segundo, profesora, a ver si le puedo activar el micrófono desde acá. Buenas tardes, profesor. Yo quiero hacer una consulta, es que Buenas mientras le tardes. escribo acá me demoro 1 hora y usted ya ha pasado 10 diapositivas. La pregunta es, no me queda muy claro ese concepto del interés compuesto, Ok, porque lo que yo entiendo hasta ahora es lo siguiente. Yo coloco un CDT de 100 pesos, supongamos, 100 pesos, sí, y a los 6 meses, entonces yo voy a ganar 20 pesos, por decir algo. Entonces, si yo lo retiro en ese momento, me van a dar 120. Si exactamente. yo no los retiro, me los reinvierten a otros 6 meses, entonces ya no van a ser 100 pesos, sino los 120 que son los 100 que yo puse más los 20 de intereses. ¿Right? Exactamente. Eso. ¿Qué diferencia hay con que yo coloque otro CDT con 120 pesos de una vez? ¿Cuánto me va a dar al final de los 6 meses? ¿Cuál Ah, es listo. la diferencia? Ok, no, no, no. En este caso, pues efectivamente, profesora, no vamos a tener diferencia en ese caso que usted plantea porque em, vamos a tener el mismo resultado al final del periodo. ¿Ok? En el ejemplo que yo les planteé, que el objetivo del ejemplo era ver cómo una operación eh, podía tener el interés simple o el interés compuesto. ¿Sí? En ese caso particular que les mencioné, si tenemos el CDT de 100 y al final del periodo me van a dar 20, entonces al hacer la reinversión voy a tener un nuevo CDT por 120 y sobre esos 120 me van a pagar intereses que van a ser mayores a los que inicialmente recibí porque mi capital es mayor. Entonces, eso era lo que les quería mostrar, que con el interés compuesto vamos a generar intereses sobre los intereses que ya nos han capitalizado en periodos anteriores. Pero por supuesto, si nosotros tenemos un CDT de 100, nos van a dar 20 y después decimos, no, pues mire, mejor de una vez constituye un CDT de 120, pues bien, ¿cuál va a ser la ventaja? Y si hay una diferencia, que el primer CDT de 120 va a estar compuesto por 100 pesos que salieron de mi bolsillo más 20 pesos que salieron del bolsillo de Fodun porque fueron intereses. Entonces ahí sí va a haber una ganancia y digamos que en cuanto a flujo de caja va a ser diferente a que yo saque de mi bolsillo los 120, ¿vale? No sé si le respondió la profesora a su inquietud. Ah, vale, la profesora escribe que todavía no alcanza. Sí, es que, profe, de pronto no es tan fácil de ver así de primerazo, pero, digamos, en el ejemplo que usted plantea, profe, el primer CDT se constituye por 100, ¿sí? Ese CDT de 100 me generó 20 de intereses. Luego,
luego el CDT que se va a reinvertir va a ser de 120. Sin embargo, la profesora dice, bueno, pero yo también puedo constituir de una vez un CDT de 120 y va a dar lo mismo, ¿cierto? Y entonces, en el caso en que los 120 salgan de su bolsillo, pues va a haber una diferencia porque está destinando más dinero del que tiene, mientras que en el primer caso, pues solo invirtió 100 y ya eso le generó 120. En el caso en que nos está escribiendo en el chat, en el que nos dice, bueno, yo puedo ahorrar esos 20 de intereses y volverlo a constituir por 120. Exactamente, exactamente. Pero si nosotros nos vamos a la esencia de la operación, si la profesora realiza eso, ahorrar los 20 y volver a constituir el CDT, en últimas es interés compuesto, porque esos intereses que gané de 20 me van a generar más intereses, ¿sí? Haciendo la separación de que 100 es capital y 20 es interés. ¿Listo? La profesora Luz Mari Salazar nos pregunta que si a periodos más cortos generan más intereses, sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, las personas que piden prestado gota a gota, ¿sí? Las personas que piden gota a gota, pues ellos lo que hacen es cobrar un interés diario, ¿cierto? Por eso es que a veces esas deudas se hacen interminables de pagar, porque las personas solo pagan intereses, intereses, intereses. Entonces, si yo presto un dinero, digamos, al interés diario, y eso va a estar ahí durante 5 años, pues eso se va a capitalizar de una manera impresionante, ¿sí? Entonces, a medida que ese N crezca, pues va la capitalización, pues va a aumentar exponencialmente en últimas, para, digamos, para condensar esa idea. Entonces, sí, si nosotros prestamos a periodos más cortos de tiempo, vamos a tener una mayor capitalización, lo cual va a generar, pues en últimas, una mayor rentabilidad. Em, la profesora Idalí Muñoz Sánchez nos dice, en relación a riesgos, ¿dónde es mayor? ¿En un banco tipo Bancolombia, de Vivienda o Fodun, dados los fines? ¿Es bueno tener los ahorros en un solo lugar o en varias organizaciones? ¿Es mejor 2 CDTs de 10 millones o uno de 20? ¿Es mejor 3 o 6 meses en relación al tiempo? Pensando en estos conceptos de tasas de interés y compuesto. Listo, profe. Entonces, aquí hay varias preguntas. Vamos a empezar por la primera. Entonces, en relación a riesgos, ¿dónde es mayor? ¿En un banco tipo Bancolombia, Da Vivienda o Fodun? Digamos que desde mi concepto, para el tipo de ahorro que nosotros realizamos, yo podría decir que es casi se está asumiendo el mismo riesgo. ¿Por qué? Si nosotros tenemos el dinero en cuentas de ahorro, en una entidad vigilada por la superfinanciera, ¿cierto? O en un CDT, en una entidad vigilada por la superfinanciera, hay un fondo de garantías que, si no estoy mal, se llama Fogafin. Este fondo lo que hace es precisamente cubrir al inversionista ante un posible impago del banco. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo todos mis ahorros en CDTs de Bancolombia y Bancolombia quebró. Pues ahí entra el Fogafin en devolverme ese dinero. ¿Sí? O sea, en ese caso, el inversionista no va a perder. Esta entidad Fogafin obviamente no va a cubrir todo tipo de inversiones. ¿Sí? Principalmente, y las que recuerdo en este momento, son cuentas de ahorro, em, y de certificados de depósito a término, porque son los ahorros que normalmente pues hace una persona. Y en últimas, el sistema financiero no quiere que una persona, un ahorrador, pues pierda su dinero. ¿Listo? Entonces, en este caso, eh, en cuanto a riesgo, a mi modo de ver, es indiferente si deja los ahorros en Fodun o si los deja en un banco. Pero si necesitamos tomar la decisión de en cuál debemos dejarlo, ¿listo? Acá ya cambia entonces el análisis, porque si la profesora tiene sus ahorros en Fodun, va a recibir una tasa de interés superior, digamos en CDTs, a lo que reconoce un banco. Si la dejan su ahorro a la vista, esta cuenta, asimilándola a una cuenta de ahorros de un banco, también renta mucho más que una cuenta de ahorros en un banco,
Y si lo miramos por el ahorro permanente, pues mejor. Fodun reconoce una tasa de interés al ahorro permanente que, pues digamos que no la van a encontrar para ningún CDT a largo plazo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del riesgo, las entidades que la profe menciona, a mi modo de ver, están en igual condiciones para el tipo de ahorro que estamos mencionando. Pero Fodun ofrece mayor rentabilidad. Y como vimos en los conceptos principales, no queremos asumir un costo de oportunidad. Entonces dejamos el dinero en Fodun, porque si lo sacamos y lo llevamos a la vivienda o a Bancolombia, seguramente no vamos a obtener los intereses que nos reconoce Fodun, además de que nos cobren cuotas de manejo, etcétera. Segunda pregunta, ¿es bueno tener los ahorros en un solo lugar? Digamos que para este tipo de ahorro y digamos de los montos, no, desde mi concepto, no habría mayor riesgo en dejar, por ejemplo, todos los ahorros en Fodun o, por ejemplo, todos los ahorros en un banco, porque están protegidos, ¿sí? Em, lo que sí hay que ver es si los voy a distribuir, por ejemplo, me salió un negocio que me renta más que Fodun, ¿sí? Entonces, ahí está la alternativa. Me retiro de Fodun para que me entreguen mis aportes y mi ahorro permanente y voy e invierto ese dinero en el negocio, que sé que me va a dar más, o lo que hago es partirlo, ¿sí? Dejo una parte en Fodun porque pues no me quiero ir de Fodun, además de los intereses me da otro tipo de beneficios, entonces beneficios que son difíciles de cuantificar. Entonces, en ese caso, sí sería bueno como diversificar, ¿sí? Si yo veo que puedo ahorrar en una entidad que me va a dar más rentabilidad con el mismo nivel de riesgo, pues me voy para allá, ¿sí? Sin dejar, digamos, los otros beneficios que pueda tener la profe. En cuanto a la pregunta, ¿es mejor 3 o 6 meses en relación al tiempo? Em, si nosotros miramos las tasas de interés de Fodun en cuanto a CDTs de 3 o 6 meses, eh, podemos ver que el CDT a 3 meses está al 3% efectivo anual y el CDT a 6 meses está al 3,5 efectivo anual. Para poder comparar estos dos CDTs, tendríamos que hacer una conversión de tasas o llevar la tasa que se gana el de 3 meses a 6 meses o viceversa, llevar la tasa del de 6 meses al de 3 meses. Y ese ejercicio es interesante y lo podemos hacer ahora que veamos conversión de tasas para poder determinar y decir, venga, me conviene más invertir mi dinero en un CDT de 3 meses o mejor de una vez lo pongo a 6 meses. ¿Sí? Entonces, eso, profe, lo vamos a ver ahorita con los conceptos de conversión de tasas. ¿Vale? En cuanto a su pregunta de, ¿es mejor dos CDTs de 10 millones o uno de 2 millones? Es indiferente, profe, porque si pone dos CDTs de 10 millones al mismo tiempo que le van a rentar la misma tasa de interés, es lo mismo que si los unifica y solo constituye uno. Si digamos que en el caso en que los separe, no le va a dar mayor rentabilidad. La profesora Carmen Rosas Guerra dice, no entiendo en la fórmula de capital final cómo reemplazó el uno. Ok, entonces, en esta diapositiva, ¿cómo sale el uno? Nosotros tenemos que el capital final va a ser igual al capital inicial más el interés que generó en el periodo. Ese interés que generó en el periodo se calcula como P, que es el capital inicial, por la tasa de interés, ¿cierto? Entonces lo que hago es reemplazarlo, ¿sí? Acá tenemos dos términos que tienen un factor común que es la P. Entonces yo la puedo factorizar, ¿sí? ¿Cómo la factorizo? Entonces, P por 1 más I. Acá
para poder devolvernos, lo que hacemos es aplicar propiedad distributiva. Entonces, P por 1 nos va a dar P. Ponemos el más que está acá, más. P por I nos va a dar este término que está acá, ¿sí? Se hace la factorización para poder llegar a una forma más simple de esta fórmula, ¿sí? Y poder concluir que la fórmula del capital final, pues, es sencillamente esto que está acá, ¿sí? Para no dejarlo expresado con todos los factores, porque, pues, no, digamos que no tiene ninguna utilidad. Pero de esa manera es que sale el 1, ¿sí? Haciendo esa factorización. A mirar el... Ok, listo. Entonces, acá en el chat, la profesora Luz Mari Salazar Pulido dice, yo diría, como el FODUN está asegurado y no quiebra, yo dejaría en FODUN. Exactamente. El profesor Julio Ospina nos comparte que si ofrece un 3% anual si se deja el capital por 3 meses, ¿cuál sería la tasa equivalente si se deja el mismo capital por 6 meses? Este tipo de preguntas, profe, lo vamos a responder en la siguiente sección. ¿Listo? Aún nos hace falta hacer unos ejercicios para familiarizarnos con el interés compuesto y ya entrar de lleno a la conversión de tasas de interés. ¿Listo? Pero ese ejercicio lo vamos a hacer ya en unos minutos. Las tasas de interés son constantes a pesar de estar renovando el CDT. ¿Cómo sabemos si el cambio en los intereses es favorable o no cuando se renuevan automáticamente? Entonces, en este caso, supongamos que la profesora constituye un CDT hoy a una tasa del 3.5% efectivo anual. Y pasados los 6 meses, la profesora desea renovarlo. Pero en este momento, la tasa de interés ya no está en el 3.5%, sino que va a estar en el 3%. De entrada, ya podemos decir que vamos a tener, hay una diferencia en las tasas de interés donde nos van a reconocer menos intereses, ¿sí? Sin embargo, vamos a tener una parte favorable que es que vamos a producir intereses eh, con los intereses del primer CDT, ¿sí? Ya vamos a tener ese efecto del interés compuesto. Sin embargo, de entrada, si la tasa de interés con la que se va a renovar el CDT es menor a la tasa inicial, pues ahí ya vamos a tener una disminución por lo menos de nuestras ganancias esperadas, ¿sí? O sea, si esperábamos que se renovara con la misma tasa de interés, pero resulta que ya bajó, pues entonces ahí ya vamos a tener una disminución, ¿listo? Sin embargo, pues ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que si esta tasa de interés, aunque, a pesar de que disminuyó, sigue siendo más atractiva que la que ofrecen los bancos u otras entidades, pues igualmente estamos tomando la decisión acertada al renovar. ¿Listo? Por el costo de oportunidad. Listo, entonces vamos a ver unos ejemplos del cálculo del interés compuesto. Entonces el primer ejemplo nos dice, si se depositan 500.000 pesos en una cuenta de ahorros que renta el 1.2 efectivo anual, ¿cuánto se tendrá al final de 5 años? Entonces, primer dato importante, la tasa de interés está expresada en años, efectivo anual, ¿cierto? ¿Y qué periodo de tiempo nos están dando en la pregunta? Nos están pidiendo 5 años. Entonces, ahí se cumple la regla de que nuestra tasa de interés y nuestra N están expresados en la misma frecuencia. Entonces, acá en la solución nos dice, aplicando la fórmula del capital final hallada en la diapositiva anterior, que es este mismo que está acá, ¿cierto? Lo único que hacemos es reemplazar. Digamos que estos ejercicios, la mayoría de veces se vuelve un ejercicio de reemplazar. Entonces, el capital inicial son los 500.000 pesos que depositamos en una cuenta de ahorros que renta el 1.2 anual, ¿cierto? Por 1 más la tasa de interés y este factor elevado a la 5, porque son 5 años.
Entonces, ¿cuánto vamos a tener al final de los 5 años? Vamos a tener 530.729. Si se dan cuenta, después de 5 años vamos a tener, solo hemos ganado 30.729 pesos, que es una cifra, pues, eh, prácticamente nada. Y si a eso le sumamos que en esa cuenta nos estén cobrando cuota de manejo, pues puede que antes nuestro saldo al final del quinto año sea menor, ¿sí? Entonces, esto es un caso muy común, digamos, en el sector financiero y por eso es que hay que tratar de obtener por lo menos de las cuentas de ahorro a la cual nos denomina, etcétera, que estén exentas de estos cobros, ¿sí? Precisamente para que no nos ocurra que podamos llegar a tener un saldo inferior al que arrancamos. Entonces, en este caso, únicamente reemplazar los valores que nos están dando en el problema, la información, en la fórmula. ¿Listo? Ya tenemos otro ejemplo y nos dice cuánto se debe depositar hoy en un fondo de inversión para obtener 1 millón al cabo de 18 meses si la tasa es del 5% mensual. Entonces acá el problema cambia, ¿sí? Acá ya no nos interesa conocer el valor final, porque es que el valor final ya nos lo están diciendo. Nos están diciendo que el inversionista quiere tener 1 millón de pesos después de 18 meses. Entonces la pregunta es, si yo quiero obtener 1 millón de pesos después de 18 meses y sé que me van a dar el 5% cada mes, pues ¿cuánto debo depositar hoy? ¿Con cuánto debo iniciar ese fondo? Entonces, la fórmula inicial que teníamos es esta que estoy acá punteando con el láser, ¿cierto? Entonces, el F sub n o la cantidad final ya la conocemos, ¿cierto? Y este factor también ya la conocemos. Nuestra incógnita ahora es la P, el valor inicial. ¿Cuánto debo depositar hoy? Entonces lo que hacemos es despejarlo, ¿sí? Entonces, para encontrar el valor inicial, lo que hacemos es dividir el valor final entre el factor de capitalización, que sería el 1 más i elevado a la n. ¿Listo? Entonces, en este caso, para el problema, nuestro valor final, ¿cuánto es? 1 millón de pesos, ¿cierto? Ese millón de pesos lo vamos a dividir entre 1 más el 5% mensual, ¿cierto? Y nos están dando 18 meses. La tasa y el periodo están en la misma frecuencia. Entonces, vamos a elevarlo a la 18. Al hacer este cociente, vamos a encontrar este valor, 914.136. Quiere decir que esa persona debería abrir su fondo el día de hoy con 914.136 si quiere obtener 1 millón de pesos después de 18 meses. Si se dan cuenta, pues estos son ejemplos cercanos a lo que sucede en la vida real y pues en últimas el sector financiero siempre em, le, los rendimientos que da son muy bajos. ¿Listo? Vale, esta sería la segunda parte. Si se dan cuenta, cada sección no es muy extensa. La idea no es atiborrarlos de información, sino que se lleven lo principal. Esta sería la parte como teórica de la segunda parte. Ahora em, voy a pasar al Excel para que veamos otros ejemplos de cómo calcular el valor presente o el valor final, etcétera. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir esta diapositiva. Listo. Entonces, acá en nuestro archivo de Excel pasamos a la segunda hoja que dice interés simple y compuesto. Voy a agrandar esto para que se vea bien. Entonces, interés simple y compuesto. Eh, quiero saber si antes de empezar acá con los ejercicios, hay alguna pregunta de las diapositivas que vimos sobre interés.
Listo, entonces miremos el primer ejemplo. El primer ejemplo nos dice, un asociado deposita el día de hoy 2 millones de pesos en su cuenta de ahorros a la vista. Si la tasa de interés que reconoce el fondo es de 1.5 efectivo anual y suponiendo que el asociado no hace retiros ni más abonos, o sea, va a mantener esos 2 millones a lo largo de em, va a mantener ese saldo, mejor dicho. No va a hacer ni abonos, no va a hacer más consignaciones ni retiros. ¿Listo? Entonces la primera pregunta es, ¿cuánto dinero tendrá al cabo de 5 años? ¿Listo? Entonces, es un ejercicio en el que tenemos que aplicar la fórmula del valor final o del interés compuesto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? El primer componente va a ser nuestra P, que sería nuestro valor inicial, ¿cierto? Entonces serían 2 millones. 2 millones. Eso lo vamos a multiplicar por nuestro factor de composición o de capitalización. Entonces abrimos paréntesis, 1, como está en la fórmula, más la tasa de interés. La tasa de interés está en efectivo anual, ¿cierto? Y tanto en el literal A como en el literal B nos están preguntando por años. Quiere decir que la tasa de interés y nuestro periodo están en la misma frecuencia, por lo tanto podemos usar la fórmula directamente. Entonces acá 1 más 1.5% y eso lo vamos a elevar en Excel. El símbolo para eh, elevar una cantidad a otra es este gorrito. ¿Listo? Y pues en el caso A tenemos que elevarlo a 5 años, ¿cierto? Y le damos Enter. Y acá nos va a dar el valor final. Entonces, el asociado, después de 5 años, si deja 2 millones, solo habrá ganado 154.568 pesos, ¿sí? Porque el interés es muy bajo. ¿Qué pasa si el asociado ahora lo va a dejar 7 años y no 5? Entonces repetimos el proceso aquí abajo. Entonces lo mismo, nuestra cantidad P, que sería 2 millones, lo multiplicamos por nuestro factor de capitalización, 1 más la tasa de interés, que es 1.5%, y eso lo elevamos a la cantidad de años que el asociado va a dejar esos 2 millones de pesos. Para el literal B son 7. Entonces ponemos 7 y le damos Enter. Entonces, estas serían las respuestas. Si lo dejas 5 años, va a ganar 154.568 pesos. Si lo dejas 7 años, va a ganar 219.690 pesos. ¿Listo? Ese sería un primer ejemplo de cómo aplicar la fórmula de interés compuesto a un caso pues que es muy, muy cercano a ustedes, por supuesto. Segundo ejemplo, un asociado constituye un CDAT a 3 meses por 10 millones con una tasa del 0.74 semestral. Calcular. A. El dinero que recibe una vez redime el CDT. Bueno. Entonces, suponiendo que la tasa del CDT a 3 meses es... em, bueno, acá vamos a cambiar este 3 por este 6, porque si no, todavía no sabemos hacer la conversión de tasas. Listo. Entonces, un asociado constituye un CDAT a 6 meses por 10 millones con una tasa del 0.74 semestral. Entonces nos piden calcular el dinero que recibe una vez redime el CDT. Entonces lo mismo. Esto es un problema de valor final, entonces reemplazamos en la fórmula. ¿Cuál sería nuestra P? El valor inicial del CDT, que sería 10 millones. Esto lo multiplicamos por nuestro factor de capitalización, que sería 1 más la tasa de interés. Note que el CDT es a 6 meses, que es lo mismo que un semestre, y nuestra tasa de interés está semestral. Entonces podemos hacer directamente el reemplazo. Entonces acá sería 0.74%
elevado a la 6. Ah, acá es coma. Entonces, en este caso, perdón, acá no sería 6, sino sería 1, porque es un semestre. En este caso, pues se habrá ganado 74.000 pesos. Y B nos dice el dinero que recibe si reclama el CDT luego de 2 renovaciones automáticas, ¿cierto? Entonces, en el primer caso, teníamos que solo ganó eso. En el segundo caso, entonces, vamos a tener los 10 millones. Los 10 millones. Y eso lo multiplicamos por el factor de composición, 0.74, pero nos dice que lo ha renovado 2 veces, ¿cierto? Entonces, si lo renovó 2 veces, en nuestro factor de capitalización vamos a tener que va a generar intereses por 2 periodos, ¿cierto? Constituye el CDT, pasa el primer periodo, lo renueva, pasa el segundo periodo y lo renueva. Entonces, acá, aquí pasó algo. Aquí faltó el porcentaje. Listo, ahora sí. Entonces, acá, si el asociado renueva el CDT por 2 periodos, pues va a ganar 148.000 pesos. Voy a mirar acá. Entonces la profesora Mayra dice, conclusión, con un CDT se gana muy poco. Digamos que sí, porque es una inversión muy segura, ¿sí? Entonces, como lo dije, si es seguro, si la inversión no es riesgosa, el interés va a ser bajo. Si la inversión es más riesgosa, pues voy a ganar más. En el caso de un CDT, el riesgo es mínimo, entonces por eso es que la rentabilidad no es muy grande. Sin embargo, eh, cuando, cuando ustedes miran, por ejemplo, la tasa de un 3.5% anual, em, les favorece en cuanto al tema, por ejemplo, de la inflación, ¿sí? Pues digamos, tomando la inflación que del año anterior, por lo menos su dinero va a mantener el poder adquisitivo, ¿sí? Suponiendo que hubiesen tasas en el mercado donde todas las tasas son inferiores a la inflación, pues sí, digamos, no es negocio desde ningún punto de vista tener CDTs. Es mejor tener la plata en la casa, ¿sí? Em, pero en conclusión, los CDTs también, por lo menos acá en Colombia, la rentabilidad es baja. La profesora Luz María Salazar Pulido nos dice cómo afecta el periodo de tiempo en el CDT. Entonces, lo mismo que vimos para el caso de cualquier inversión. Si el periodo de renovación del CDT es, o bueno, cambio lo que voy a decir. Si el CDT se renueva muchas veces, digamos en un año, pues eso va a hacer que nuestra rentabilidad crezca, ¿sí? Porque cada vez los intereses van a generar más intereses. Sin embargo, digamos que lo general son CDTs a 6 meses, un año o largo plazo, porque pues se entiende que yo, como lo dice el nombre del instrumento, un certificado de depósito a término. La idea es dejar esa plata quieta por un periodo de tiempo, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, si entran a ver las tasas, hacer un comparativo en las tasas de los bancos, si el CDT es a menor tiempo, a menor a un año, la tasa de interés es más baja que si el CDT se constituye a más de un año, ¿sí? Porque, pues digamos que el objetivo del CDT no es estar constituyendo un CDT que se renueve cada mes. ¿Sí? Digamos que eso no sé si exista, pero yo me imagino que no, porque digamos que ese no es el fin del instrumento. En estos instrumentos, pues, por ejemplo, FODUN solo pues mantiene CDTs a 3 y 6 meses. Em, pero digamos que el tiempo
de capitalización, sí nos va a afectar la rentabilidad del CDT, pues por lo mismo de que el interés va a generar más interés. Ok, acá en el chat nos preguntan, pero dos periodos no significa que el valor de P es 10.074. Ese sería, ese sería el valor, o sea, el 10.074 es el valor al final del primer periodo, ¿sí? El valor que yo tengo acá en la segunda casilla se diferencia del primero porque yo le estoy capitalizando dos veces, ¿sí? En la primera casilla está elevado a la uno, ¿sí? ¿Qué pasa si yo a este valor lo vuelvo a elevar, digamos, un periodo? Uno más 0.74%, creo que era la tasa. Entonces, para responderle a la profesora Lucía Afanador, ¿qué pasa? La fórmula nos va a simplificar eh, la cantidad de operaciones que tenemos que hacer, porque lo que la profesora dice es correcto. En el primer periodo, yo inicié con mi CDT de 10 millones, después de un periodo quedó en 10 millones 074 y ese 10 millones 074 se va a volver a invertir, pero se vuelve a invertir un periodo a la misma tasa de interés. Y eso es lo mismo que coger la fórmula, pero solo cambiarle el número de veces que se va a capitalizar. ¿Listo? Y nos va a producir el mismo resultado. Pero la profesora tiene toda la razón. Em, el profesor Luis Miguel Ramírez pregunta, dice, ¿los periodos de tiempo corresponden a una progresión geométrica? Luego el exponente de la fórmula debe ser de... Ok. Digamos que eso lo vamos a... Ese tipo de exponente lo vamos a ver ahora a bueno, ya en la próxima sesión. Y es que cuando nosotros vamos a querer pasar de un periodo de tiempo mayor a uno menor, nuestro exponente va a tener que ser uno sobre n, ¿sí? Pero digamos que en este caso, en el que estamos capitalizando y vamos a encontrar el valor final, nuestro exponente sí va a ser n. Pero ya en la siguiente, en la siguiente parte, en la siguiente unidad, vamos a ver esto que nos está compartiendo el profesor Luis Miguel, ¿sí? Del uso de ese uno sobre n. ¿Cuándo usarlo? Ahí lo vamos a ver. Luis Carlos Moreno, el profesor nos pregunta, ¿dos renovaciones en total serían 9 meses? Entonces, vamos a ver, tenemos un CDT de 6 meses. Dos renovaciones serían 12 meses. 12 meses, si estamos hablando de CDTs a 6 meses, entonces lo constituimos hoy, pasan 6 meses, lo renuevo, pasan otros 6 meses, serían 18. Serían 18 meses, sí, señor. Para el caso de dos renovaciones con 3 meses, sí serían 9 meses. Y listo. Entonces, esas eran las preguntas que estaban en el chat. Y vamos a pasar al último ejercicio y a ver si hay más dudas. Entonces, el tercer punto nos dice, a ver acá un poquito más pequeño. Un asociado necesita ahorrar 14.500.000 para un viaje a Europa que hará en 2 años. El asociado sabe que las tasas de los CDTs a 6 meses que ofrece el fondo son más atractivas que la de los bancos y por eso decide ahorrar allí. Si la tasa de los CDATs a 6 meses es de 1.7 semestral, ¿cuál debe ser el valor por el que debe constituir el CDT el día de hoy? Entonces, digamos que si algún día pues tienen que hacer un análisis parecido, esta herramienta les va a funcionar. ¿Sí? Digamos, si necesitan hacer una inversión o un viaje o lo que sea y se quieren programar y dicen, no, pues como en el ejemplo, em, vamos a hacer un viaje 2 años. Entonces en el chat nos dicen, ay, perdón, ya les vuelvo a compartir. En el chat
la profesora Mayra nos dice 14 millones. Vamos a hacer la misma operación a ver si llegamos a ese resultado. Entonces, este es parecido al segundo ejemplo que vimos en las diapositivas, ¿sí? Acá no nos están pidiendo encontrar el valor final, porque el valor final que queremos es 14 millones 500. Necesitamos es el valor inicial. Entonces, lo que hacemos es dividir ese valor inicial, ese valor final, 14 millones 500, ¿cierto? Lo dividimos por nuestro factor de composición o de capitalización. Entonces, 1 más la tasa, 1.7% semestral, ¿cierto? Entonces, acá viene ¿qué? Un dato importante. La tasa de interés está expresada en semestres, ¿cierto? 1.7% semestral. Pero nos están diciendo que hagamos el análisis por 2 años. Entonces, en este punto nos preguntamos, ¿cuántos semestres hay en un año? Hay 2 semestres por año. Luego, en 2 años, vamos a tener 4 semestres. Entonces, ponemos acá un 4. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la tasa de interés siempre tiene que estar expresada en la misma frecuencia del periodo de análisis. En este caso, como la tasa de interés es semestral y el periodo de tiempo son 2 años, pues convertimos esos 2 años a semestres, ¿sí? Entonces, por eso nos va a quedar 4. Y en ese sentido, llegamos a que el valor que tenemos, que el asociado debería invertir en un CDT que se va a ir renovando, sería de 13.554.521. ¿Listo? Entonces, si el asociado invierte esto, al cabo de 2 años, va a poder retirar 14.500.000. ¿Listo? Suponiendo pues que no varió nada más, que la tasa fue constante durante los 2 años y pues eso, que no hubo, que todo lo demás fue constante, mejor dicho. ¿Listo? Entonces, exactamente, que no hubo retención, porque si hay retención, pues obviamente, si normalmente la retención en los intereses, a los rendimientos financieros es, si no estoy mal, del 7%, entonces ese tipo de retención nos va a afectar. Y digamos ya un análisis más detallado, eh, se podría incluir ese tema de la retención para ver cómo nos afecta. ¿Listo? Pero en un análisis así sencillo, que a muchos profesores les aplica, esta sería la forma de poder nosotros planear, digamos, la forma en la que vamos a tener los recursos para irnos de viaje, por ejemplo, o para pagar un semestre de un posgrado, o etcétera, lo que sea, ¿sí? Entonces, estos eran los tres ejemplos que tenía propuestos para esta, esta sesión. La profesora Mayra Contreras nos dice que lo incluyamos, que cree que se gana menos. Listo. Entonces, para la siguiente sesión voy a traerles un ejercicio en el que incluyamos, en el que veamos el efecto que tiene la retención en la fuente sobre, digamos, los CDTs. Vamos a suponer este mismo CDT, vamos a suponer este mismo CDT de 14.500.000, pero vamos a ver si cada 6 meses, que es cuando se pagan los intereses, se hace retención o no. ¿Listo? Y vamos a ver qué sucede. Exacto, y sin devaluación. Perfecto. Listo. No sé si tengan alguna pregunta de los temas que hemos abarcado en esta primera sesión. Hasta acá iría, digamos, lo planeado para esta primera sesión. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, también alguna sugerencia para la siguiente sesión. Si no, entonces les quería comentar que el curso se programó para que fuese martes y jueves, de 4 a 6 de la tarde. Sin embargo,
el martes de la próxima semana es festivo, es 20 de julio. ¿Listo? Entonces, en un momento les van a compartir una encuesta aquí por Zoom para que por favor voten y decidan si les gustaría que esta sesión se pase del martes a miércoles, ¿sí? Se corra, se corra un día la clase, pues para no, para tener el festivo, eh, pues sin temas de estos. Pero pues si desean la clase el martes 20 de julio, pues no hay ningún problema. Em, el profesor, hay unas preguntas en el chat. El profesor, bueno, en pantalla ya deben tener ustedes la encuesta para que por favor nos ayuden respondiendo. Gracias. Lo otro es que si hay profesores que no pueden asistir el día miércoles de la próxima semana, pues tengan en cuenta que estas sesiones se graban y se les comparte la grabación, pues para que la puedan ver cuando tengan un tiempo libre. ¿Listo? Igual, ya en un momento voy a tomar nota de los profesores a los que no les llegó el material para reenviárselos. Listo, entonces la votación quedó. Bueno, ahí están ustedes viendo los resultados de la votación. Entonces vamos a trasladar la sesión para el miércoles 21 de julio en el mismo horario, de 4 a 6 de la tarde. Y pues los profesores que de pronto tengan inconvenientes en ese día, en esa hora, pues van a tener disponible la grabación. ¿Listo? Entonces, vale. Miramos estas preguntas. Dice, ¿Fodun cambia tasas de interés cada cuento? Digamos que no es un tema regular que en Fodun cambien las tasas. Sin embargo, por temas de pandemia, em, pues Fodun estaba captando muchos recursos, ¿sí? Porque no se movían las tasas desde hace rato. Si no estoy mal, estaban en 4, 5 y 4 respectivamente. Entonces, muchos profesores estaban ahorrando porque los bancos sí las bajaron de una, entonces estaba entrando mucha liquidez al fondo, ¿sí? Y por supuesto, la colocación de créditos disminuyó. Entonces, también es un riesgo para la entidad, pero digamos un riesgo, no un riesgo en mal sentido, sino llenarnos de tanta liquidez que no le podemos sacar algún tipo de rentabilidad ni que se pueda aprovechar, pues digamos que financieramente tampoco es lo adecuado, ¿sí? Entonces, en este caso, pues fue bajó las tasas de interés para desincentivar un poco la captación de recursos, ¿sí? Y pues efectivamente vimos resultados positivos de esta medida. No es algo que se va a ir cambiando pues cada 6 meses, no, ¿sí? Entonces el profesor que preguntó, pues no hay un periodo de tiempo así de cada cuánto Fodun cambia tasas, no, eso depende del contexto económico en que estemos viviendo, ahí se analiza y pues se establece una nueva tasa. El profesor Luis Carlos Moreno dice, ¿hay alguna aplicación que ayude en estos cálculos? Pues sí, digamos que Excel, la hoja de cálculo de Excel es como la herramienta más utilizada para este tipo de análisis. Digamos, si vamos a hacer el análisis nosotros, pues que en la mayoría de los computadores, sino en casi todos, tenemos Excel. Em, y Excel viene con algunas fórmulas que nos permiten pues solo meter los datos y nos arroja el valor, que también lo podemos ver la siguiente sesión. Sin embargo, pues como vimos el cálculo, los cálculos que hemos visto hasta el momento, pues han sido sencillos. ¿Listo? Em, el profesor Julio dice que si les puede enviar el programa del curso, sí señor, también se les puede compartir el día de hoy. Em,
Entonces, pues les agradezco a todos por su participación. Ya no hay más preguntas en el chat. Creo que han sido 2 horas muy provechosas. Se han tocado temas importantes. Y pues les deseo una feliz noche y nos vemos entonces la próxima semana. ¿Listo? Hasta luego. Que tengan buena noche.